Es más, en esta época de pandemia creo que ninguno está exento a presentar eso, ¿no? Quizás a ustedes su juventud es un buen escudo, ¿no? Pero tampoco vamos a descuidarnos. Espero que estés bien, que te recuperes. Bien, ¿por qué les comento esto de mi equipo? Porque, eh, ¿por qué adquirí este equipo? Bueno, por la necesidad de que normalmente estamos haciendo clases virtuales, ¿no? Manejo múltiples pantallas, ¿no? Y bueno, abrimos varias páginas web, entonces se consume bastante subprocesos, ¿no? Eh, a diferencia, por ejemplo, de los que utilizan una sola aplicación, o los gamers necesitan velocidades, sobre todo en mononúcleo, ¿no? En un procesador que un solo núcleo pues llega a lo máximo posible. Entonces les comento esto porque seguramente ustedes, como les decía, van a notar esta limitante en cuestión de hardware de sus equipos. No sé con qué equipo disponen. Algunos de ustedes se están conectando con lo que es su celular, otros utilizan su laptop, ¿no? Algunos en su minoría tienen una PC, y si tienen una PC, pues creo que son esas PC con bajo poder de procesamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque son las más cómodas en el mercado realmente, ¿no? La verdad, son las más cómodas en el mercado, ¿no? Porque una inversión en una PC, en una máquina, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer si queremos utilizar lo último, bueno, ahorita en el ranking de los procesadores más potentes, pues podemos encontrar ahorita a los de AMD, ¿verdad? ¿No? Tenemos que adquirir una placa madre que me garantice que pueda aprovechar ese procesador, ¿no? Y podemos optar, por ejemplo, este tipo de placa madre, ¿no? Caramba, una placa de realmente placa madre, ¿verdad? No es lo que encuentras pues en el usuario normal, ¿no? Un usuario pro, futuramente ustedes, pues buscarán conseguir equipos así, no por el hecho que sean gamer o todo lo demás, sino para aprovechar el uso de la RAM, ¿no? Este, por ejemplo, ¿no? Yo estoy asiduo buscador de ofertas de este tipo de equipos, sobre todo en el mercado gringo. En el mercado gringo a veces ustedes saben cuando va a salir algo nuevo, los muchachos pues venden esto, ¿no? Lo venden barato. Yo les pues, recomiendo conseguirse ahí de segunda, obviamente, no nuevo. Un nuevo está bordeando los $200. De segunda te van a pedir 50, 60, $70, ¿no? Y te puedes armar tu equipo poco a poco, ahorrándote primera placa madre de tu procesador, ¿no? Claro, no hay garantía, eso es lo malo, ¿no? Hay riesgos, porque adquirirse acá en el mercado local uh, es muy oneroso, ¿ya? Es muy oneroso, o sea, es caro, y además de eso, también algunos te venden reacondicionados, te lo venden como nuevo. A mí me ha pasado con mi tarjeta gráfica. Eh, un procesador para esos, ¿no? Ahí me comenta en el chat Jesús que, bueno, sí tiene razón por el Ryzen, ¿no? Claro, la ventaja de Intel que tiene bastante cobertura acá en Latinoamérica, ¿no? No podemos negar que en su momento Intel llegó a cubrir todo el mercado latinoamericano, pero ahora AMD, la ventaja de los de AMD es que raras veces cambian su socket, ¿no? Raras veces. En cambio Intel, cada generación, claro, cada generación de sus procesadores había que cambiar placa, ¿no? ¿No? O sea, por ejemplo, sacaron la sexta generación, la séptima generación en un socket, octava generación, novena generación, no me equivoco, en otro socket, décima generación y ahorita la undécima generación en otro socket, ¿no?
Entonces obliga pues a cambiar de placa madre, ¿no? En cambio, en AMD, en sus distintas placas madres, ya sea para uso básico, las AM1, para uso intermedio, las B, y para uso ya más pro, ¿no? La X, ¿no? A lo que me refiero, A, B y X son el chipset que maneja, ¿ok? El chipset que maneja. Eh, bueno, hay un procesador, pues Ryzen ahorita, como ya es el número uno en el mercado, pues ha subido bastante el precio, ¿no? Y en segunda también, en el mercado de segunda está bastante caro. Un procesador en AMD Ryzen para nuestro trabajo, para virtualización, debemos garantizar muchos núcleos, ¿ya? Y memoria RAM. Entonces, mínimo, pues, ahí tenemos que pensar en un Ryzen 5, ¿no? De 6 núcleos, 12 hilos. ¿Por qué? Porque poder trabajar holgadamente, crear nuestra máquina virtual, hacer nuestras configuraciones. Porque si no, vamos a trabajar así todo medio limitados, ¿no? Limitados. Pero si tenemos un equipo básico, hay que ser sinceros en eso y conscientes, ¿no? Si tenemos un equipo básico, por ejemplo, pensado para lo que es ofimática, pues no podemos hacer estas configuraciones. Podemos intentar y vamos a tener limitaciones en el camino. ¿Ok? Limitaciones en el camino, ¿no? Ahí está, por ejemplo, esta placa madre, ¿no? Hermosa placa madre. Pues que yo me había decantado por esta chinita de acá, ¿no? Vale, pues bueno, en ese momento valía la décima parte de lo que valen ahora, ¿no? Lo puedes encontrar por 70, 80 dólares, ¿no? Ahora han subido bastante. Digo, el tipo de cambio pues la ha encarecido, ¿no? ¿Por qué? Porque estos utilizan los antiguos, bueno, no tan antiguos, procesadores del 2014, 15, 16, de los servidores de los Xeon. Y la ventaja de ellos es que tienen muchos núcleos, justamente para los trabajos que se requieren, ¿no? La desventaja de repente es que su velocidad en un solo núcleo es un tanto limitada, ¿no? Por ejemplo, esta cuando se le hace un truco por ahí llega hasta 3.3 mi procesador. A ver, permítame, les comparto las características de mi equipo, más o menos para que hagamos idea de qué podemos y qué no podemos hacer cuando les toque a ustedes trabajar, ¿ya? Y si no puedo, y si ustedes se dan la limitación, profe, yo no puedo avanzar no dispongo de hardware, pues no hay problema, ¿no? Ahí está. No, es un 2678 V3. Tiene una frecuencia base en todos los núcleos de 2.5 GHz. Al día de hoy, para tareas, por ejemplo, que son gaming, es muy bajo, ¿no? Pero para multitareas, que es lo que la mayoría de nosotros hace, está sobrado, ¿no? Está sobrado. Y como les decía, pues desde que tuve ese casi quemón de un carril de DDR3, estoy utilizando DDR4, pero solamente en dual channel de 32 GB. 32 GB considero que es lo mínimo que ustedes ya tienen que pensar en una actualización futura, ¿ya? Por ejemplo, yo tengo de 4 GB y puede funcionar, claro. Incluso de 2 GB puede funcionar, pero estamos hablando después de cosas que podemos hacer y no hacer, ¿no? Si vamos a tratar de ver y repetir lo que vamos a ver en los videos y leer en los enlaces de este curso, de estos dos últimos cursos, que es configuración de servicios en Windows y administración avanzada en Windows, o sea, desde el punto de vista de servidor, necesitamos pues un hardware que nos garantice un poco de potencia para poder hacer eso. Ahora, si tienes acceso a internet, ¿no? Si tienes acceso a internet de alta velocidad, o sea, mínimo pues un plan de 40, 60 megabits por segundo, ¿ya? Puedes utilizar una máquina en la nube. Profe, ¿cómo así? Por ejemplo, Microsoft Azure, ¿no? Que es una empresa de Microsoft que vende
lo mismo que vende, por ejemplo, Google, lo mismo que vende Amazon, servicios en la nube, ¿no? No vamos a negar que el puntero en esto es Amazon, ¿no? De lejos, Amazon Web Service es el puntero en esto, y en el mercado local peruano ya están siendo requeridos profesionales que manejen esto, ¿no? La tecnología del Amazon Web Service, de Google y de Azure, ¿no? En Azure, Microsoft Azure, ustedes pueden crearse una cuenta libre, gratuita, y Microsoft les asigna un crédito ficticio de $200, ¿ya? Entonces, en estos servidores, porque son servidores, ustedes pueden armarse un equipo, pues un equipo virtual, ojo, puedes ponerle un procesador con tanto, y tú eliges ahí, bien intuitivo, ¿no? Tantos núcleos, tantos hilos, de tanto de RAM. Muy bien, y luego lo que haces es crear tu máquina virtual ahí. O sea, lo mismo que ustedes van a ver que vamos a hacer ahorita, podemos hacerlo ahí, ¿ya? Podemos hacer en Microsoft Azure, pero quizás lo que limita a los jóvenes estudiantes es de que nos piden ahí ingresar un número de tarjeta de crédito débito. No es que te lo van a cobrar, no, sino es como está pensado pues para un mercado europeo y estadounidense, pues te piden esa tarjeta o ese número de tarjeta para garantizar el enganche de que si el usuario necesita otros servicios más superiores, lejos de lo que te dan gratuitamente, ya te ofrecen, pues, pero te ofrecen con un costo, con promociones, ¿no? Y ahí pues es una limitante. Creo que no todos los estudiantes disponen de tarjeta de crédito o tarjeta de débito, y considero de que es poco real que una persona de la familia pues te preste, ¿no? Porque no, hay una desconfianza natural en eso, ¿no? Bueno, es una opción, ¿no? Entonces virtualmente se puede hacer, ¿ya? Yo lo he hecho hace un par de años, ya hace 4 años, en Azure. ¿Por qué en Microsoft Azure, profe? Porque en Microsoft Azure le da prioridad a sus servicios en Windows Server, ¿no? En cambio, Google Cloud y AWS de Amazon tienen sus propios software, servicios, paquetes, que es distinto, ¿ya? Es distinto. En el mercado peruano, por ejemplo, que tiene mayor cuota de mercado en lo que es servicios en la nube, es AWS, Azure de Microsoft y el cloud de Google. Hay otros más, por ejemplo el de Cisco también hay, pero no han tenido mucha, sobre todo en el mercado latino, no han tenido mucha acogida por las empresas, ¿no? Por ejemplo, hace 2 semanas tuvimos una especie de meet, reunión, actualización con un técnico que trabaja en múltiples empresas. Entre unos días nos comentaba, por ejemplo, en el grupo La República, ¿no? Que hace un par de años tenían ellos sus servidores, ¿no? Físicos, o sea, tenían su cuarto de telecomunicaciones ventilado, con fuente de energía las 24 horas del día, aparte con su sistema de respaldo de energía, ¿no? Equipos, ustedes saben, montarse un servidor es costoso, instalar pues los gabinetes especiales, ¿no? Que trabajan en RU, montarlos, instalarlos, y personal técnico pues capacitado, ustedes, para poder manejarlo, ¿no? El costo es grande. La ventaja que es tuyo, lo manejas a tu antojo. La desventaja a largo tiempo es costoso. Entonces todas estas empresas están migrando después a un servicio a la nube. Quiere decir que alquilan en alguna parte del mundo lo mismo que físicamente habían dispuesto, ¿no? Y lo alquilan a veces a demanda, lo alquilan a veces programado, ¿no? Etcétera, etcétera. Hay una serie de ofertas, ¿no? Hay una serie de ofertas. Muchas empresas están migrando a ese servicio.
pero es lo mismo que lo que vamos a hacer nosotros, es montar equipos de hardware con suma potencia en RAM, en procesamiento, ¿no? E instalar sistemas operativos de servidor, ¿no? Los sistemas operativos de servidor que mayor cuota de mercado tienen, de lejos es Linux, ¿ya? De lejos es Linux, eh, seguido obviamente de Microsoft Windows Server, ¿no? Porque Windows Server pues es propietario. La ventaja es que te da cierta garantía en atención al cliente, ¿no? En cambio en Linux hay algunas que son gratuitas porque es libre, son proyectos libres, y hay otras empresas, por ejemplo, que como Red Hat, ¿no? Que fue comprado por IBM. No, fíjense, esta noticia fue hace un par de años. Red Hat era una empresa que crea sistemas operativos en base a Linux de servidor, ¿no? Y nosotros gozamos de su tecnología porque se libera en modo de proyecto CentOS. No sé si ustedes han escuchado el proyecto CentOS, ¿no? El proyecto CentOS prácticamente es lo que crea la empresa Red Hat para equipos de servidor. ¿Y dónde gana si es libre, profe? Si puedo, bueno, ellos ganan en su servicio de atención al cliente y en la personalización de su atención al cliente, porque la empresa A de repente tiene necesidades distintas a la empresa B. Entonces lo que ellos hacen es paquetes adicionales de software para la empresa A, paquetes adicionales de software para la empresa B, ¿no? Hace un par de años fue comprado por IBM a la escandalosa suma de más o menos del PBI del Perú. Imagínense, ¿no? Una empresa dedicada a software libre fue comprado por IBM, ¿no? Y cuando entrevistaron al CEO de IBM, ellos dijeron que más que comprar tecnología, estaban comprando una metodología de trabajo. Fíjense lo que dicen, ¿no? Una metodología de trabajo. A pesar de que, ¿no? Red Hat tenía muchos años ya trabajando con, ¿no? con software de Linux, ¿no? Y fue ganando cuota de mercado, ¿no? Y es una de las empresas que tiene cuota de mercado. Es más, ha lanzado certificaciones Red Hat, ¿no? Certificaciones interesantes. Ahí Américo pregunta Windows 11. Sí, precisamente, no sé a qué esté orientando Microsoft. He visto algunas noticias que me preocupan, ¿no? Me preocupan y seguramente les va a preocupar a ustedes, porque Microsoft ha lanzado una lista detallada de procesadores que no van a tener compatibilidad, o por lo menos no va a tener extensión de garantía para su sistema operativo Windows 11, ¿ya? Entonces en procesadores Intel tienen cobertura de creo la generación 8, ¿no? De Intel Core generación 8 hacia arriba van a ser compatibles. Usted mira, profe, pero he visto un youtuber que él ha instalado un procesador antiguo. Sí, y Microsoft ha lanzado un comunicado diciendo de que puedes instalar su sistema operativo ahora en cualquier equipo antiguo. Pero, acaba el pero y lo que me preocupa, y también a ustedes para sus futuros clientes, lo negativo es de que no vamos a tener las actualizaciones. Si bien es cierto, nosotros llegamos a odiar las actualizaciones de Windows Update, porque a veces estás trabajando y está descargando, ¿no? Reinicias y se actualiza y te recorta el trabajo, pero muchas veces era necesario porque había paquetes, ¿no? de seguridad. En las actualizaciones o parches vienen los paquetes de driver, porque a veces sacan una versión, ¿no? Y los drivers de hardware un tanto especiales se vuelan, ¿no? Entonces hay que reportar y a veces sale el parche de la actualización, ¿no? O una tarjeta inalámbrica de tal laptop ya no comienza a funcionar, una serie de detalles, ¿no? Y esto es negativo para el mercado latino, porque en el mercado latino normalmente compramos equipos, ¿no? Que a veces no están en la vanguardia, ¿no? Pero cumplen su función, sobre todo para ofimática.
Vamos a ver, se pensaba que iban a lanzarlo oficialmente en el Windows 11 en marzo del 2022, pero hasta donde sabemos ahora ya va a salir la versión oficial en octubre, ¿no? En octubre, dijeron el 5 de octubre de este año, ¿no? Obviamente pues va a comenzar a lanzar los paquetes, ¿no? Este, en sus servidores a nivel mundial, ¿no? Primero pues será Europa, Estados Unidos, después Asia, creo después ya el mercado latino, poco a poco, ¿no? Creo que hacen para obligar a comprar, no, si tienes una licencia original de Windows 10 vas a poder actualizar a Windows 11. Obviamente pues para comprar una licencia lo puedes hacer desde la Store de Microsoft, pero es costoso. Utilicemos estas empresas como Gigimall, hay otras más que te venden licencias OEM, ¿no? Incluso algunos youtubers son patrocinados por ellos, a bajo costo, ¿no? Pues yo compré mi licencia para mi equipo en ese momento me costó $11, ahora está $17. Es original, ¿no? La pega es de que tu licencia se amarra a tu hardware, o sea, a tu placa madre. Si tú cambias de placa madre vas a tener que cambiar de licencia, pero hablemos realmente, cada cuánto tiempo pues cambiamos de placa madre, no nos cambiamos como si tenemos cambiando de ropa, ¿no? Es más, nos cambiamos de placa madre cuando actualizamos nuestro equipo. Entonces por el tema de licencia hacemos un esfuerzo y creo que es mejor pagar $17, $15, 5 por 25, algo de 75 soles, y no estar actualizando, pues, activando con los parches estos de algún asiático o algún ruso loco, de repente que a la larga va a terminar pues generando inestabilidad en tu equipo, ¿no? Es mejor hacer eso, ¿ya? Ustedes, ¿no? Y en los clientes que ustedes tengan, siempre es bueno recomendar eso, ¿no? Recomendarle que es mejor comprar la licencia original, ya sea OEM de 15, $17, ¿no? ¿Por qué? Porque no le estás activando, como ellos dicen, que todo quieren gratis, pero le haces entender de que si le activan utilizando esas opciones no muy legales, hay que hacerle entender al cliente que puede ser víctima, por ejemplo, de suplantación, le pueden robar información, sobre todo tarjetas, ¿no? Número de tarjeta de crédito o débito, ¿no? Pueden vaciarle su cuenta corriente. Hay que advertir eso al cliente, ¿eh? Pues el cliente le llega, bueno, ya, pues no, te adaptas a las necesidades del cliente. Bien, en el curso que nosotros vamos a iniciar, en estos dos últimos cursos, vamos a abocarnos netamente a lo que es el Windows, el sistema operativo de servidor de Windows, ¿no? De Windows. Quizás lo que no, la mayoría de ustedes son jóvenes. Cuando se empezó esto de los sistemas operativos, se vio que la necesidad de crear sistemas operativos para equipos robustos, ¿no? Los servidores, porque se había cambiado a un paradigma de trabajo de cliente-servidor, ¿no? Ustedes saben por estudios anteriores de que la infraestructura de trabajo de cliente-servidor es donde los clientes solicitan servicios, recursos, ¿no? Información, datos, permisos a los servidores. Y nosotros constantemente, todos los días hacemos eso, ¿no? Basta que tengamos un Smart, por ejemplo, trabaja bajo ese paradigma, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros instalamos aplicativos, pero los servidores de esos aplicativos están en algún lugar del mundo, entonces atienden nuestras solicitudes, ¿no? En redes sociales, Facebook, servidores están a lo largo del mundo, ¿no? Grupos de mensajería, por ejemplo, el Messenger o el WhatsApp, pues sus servidores están pues en algún lugar del mundo y estamos utilizando ese paradigma, ¿no? Nosotros somos los clientes y somos atendidos a nuestras solicitudes por los servidores. A veces quizás no somos conscientes de ello, ¿no? Y a veces por la ignorancia de los clientes, ¿no? Creen de que al instalar WhatsApp, al instalar cualquier aplicativo, todo está allí, ¿no? Hay que hacerle entender en algún momento, si así se le requiere, que no funciona así.
¿no? Pues cree que compran el aplicativo o se descargan el aplicativo, lo instalan en el equipo y también en Windows, todo está allí, ¿no? Pero no es así, ¿no? Hay que hacerle entender. Y desde ese punto de vista, Microsoft pues lanzó sistemas operativos para servidores, ¿no? Entre ellos tenemos al Windows NT, que fue uno de los primeros, ¿no? Luego vino el Windows Server 2000. El que estaba, por ejemplo, empezó con eso, con Windows Server 2000. No llegué a tener la experiencia en Windows NT. Luego viene el 2003, el 2008, el 2008 R2, Windows Server 2012, 2012 R2. Entre el 2008 y el 2012 pasó algo medio raro en el mundillo de Windows Server. Windows lanzó su equipo desktop Windows 8, si ustedes recuerdan, ¿no? Y en paralelo lanzó su Windows 8 Server, cambió el nombre ahí. Entonces por eso de repente si ustedes buscan información, googlean, vas a encontrar en algunos apartados que le consideran, ¿no? Windows 8 Server ponen. No tuvo mucha acogida, ¿no? Y Microsoft volvió a su denominación normal, ¿no? Por cada actualización en su desktop, en su sistema operativo para escritorio, siempre lanzaba actualizaciones para su sistema operativo servidor. Por ejemplo, cuando lanzó el Windows Server 2003, el sistema operativo que se amarró con él fue el XP. Cuando sacó el 2008 fue el Windows Vista. Cuando sacó el Windows Server 2008 R2, se amarró al Windows 7, ¿no? Después se esperó 4 años y es así, vino el Windows Server 2012 y el 2012 R2 que se amarró a su Windows de desktop de la versión de 8.1. Recuerdo la versión Blue que le llamaron ellos, ¿no? No sé si ustedes recuerdan, es la que cuando inicia sale un pescadito, un pececillo sale, ¿no? Creo que de repente no han tenido la experiencia ustedes. Y luego salió Windows Server 2016 que se amarraba a su Windows 10. Y desde ahí han salido el 2016, el 2019, ¿ya? Y estamos allí. Hay una versión 2021, creo que está en función modo beta, algo así. A partir del Windows Server 2012, ya Microsoft vendía los paquetes por licencias de uso, ¿ya? Te vendía Windows Server en su versión básica, basic, estándar, ¿no? O en su versión Enterprise. También tenía tres versiones. Y la diferencia es el costo. El costo por licencia pues incrementa, ¿no? Anteriores al 2012 te vendía el paquete completo. ¿No? Por ejemplo, les cuento la anécdota de que en Windows Server 2003, por ejemplo, en Windows Server 2003 venía como parte de sus paquetes o servicios un servidor de correo, ¿no? Venía ahí para poder montar un servidor local de correo en el protocolo PPO03, ¿no? Luego esto desaparece porque Microsoft se dio cuenta de que de ahí podría ganar más, ¿no? Entonces crea su Exchange Server. Ya todo lo que es correos, crea su Microsoft Exchange Server. En el 2008 desaparece su servicio de base de datos, ¿no? Entonces Microsoft saca su SQL Server, ¿no? Habrán escuchado ustedes esto, ¿no? Microsoft lanza, ¿no? Su Windows Server, su SQL, ¿no? Server, que se instala y se monta sobre un Windows Server, pero ya va separando los servicios porque dejan de ganar, si lo venden completo, dejan de ganarle más, ¿no? Entonces van separando los servicios y van sacando pues más ganancias. Bueno, y así van viendo, van quitando y todo lo demás, ¿no? Entonces hay certificaciones, ¿no? De Microsoft para lo que es Exchange Server, todo lo que es correo electrónico. Hay certificaciones para lo que es SQL. Hay certificaciones aparte para lo que es manejo de Windows Server. O sea, hay una variedad, ¿no? Entonces,
Eh, Hay una variedad en lo que es soporte TI, así que ustedes tienen un gran campo acá para poder actualizarse. ¿Ya? Bien, lo que no vamos a ver aquí es la parte de Linux, ¿ok? Eh, Porque Linux, en realidad, los sistemas operativos de servidores de Linux requieren primero que los alumnos o los estudiantes tengamos cierta destreza a nivel básico e intermedio de lo que es línea de comandos en Linux. Ustedes saben que Linux, por defecto, en lo que es servidor se maneja no en interfaz gráfica, sino como en línea de comandos, como se hacía antes en la computación, ¿no? Por ejemplo, en CMD, recuerdo cuando aprendí, tenías que grabarte los comandos, ¿no? Scopy, Movie, dir, cls, un montón de comandos. Y aparte de los comandos, tenías que grabarte en la mente pues las rutas y la lógica de invocar los comandos, ¿no? Eso desaparece pues cuando Microsoft lanza pues su sistema operativo con interfaz gráfica de usuario. O sea, en lugar de poner los comandos, simplemente el usuario movía el ratón y darle un doble clic y ejecutaba el comando, ¿no? Entonces, antes de Microsoft, pues eran pocos los que se interesaban por la rama de computación, porque se iniciaba con aprender a programar, ¿no? Claro, se iniciaba con aprender a programar, o sea, obligado tenías que aprender la lógica de programación. Luego, pues, cualquier hijo de vecino pues puede manejar su sistema operativo, ¿no? La ventaja es que se incrementó la demanda. La desventaja es que ahora vuelta, ¿no? Mira cómo da vuelta. Si queremos generar una especialización solamente en servicios de servidores de Windows, perdón, en Linux, necesitamos, antes de dar nuestro primer clic, es saber, por lo menos a un nivel intermedio, ¿ya? No avanzado, intermedio, todo lo que es comandos en Linux. Profe, ¿y es donde se aprende? Señores, hay cursos gratuitos en YouTube de por demás, ¿ya? Profe, necesito una certificación. Miren, ustedes tienen un usuario de Cisco.net ACAD. En Cisco.net ACAD hay cursos gratuitos en lo que es Linux. ¿Sí? Hay gratuitos. Y te certificas, ¿no? El básico intermedio que es gratuito, el avanzado creo que pagas, creo algo de $12 para poder dar el examen con internacional, ¿no? Pero obviamente lleva tiempo, pues. Y la curva de aprendizaje de los comandos en Linux no es muy rápida, tiene su pendiente de cierta, está un poquito pronunciado. Ok, muy bien. Bueno, hemos hecho un repaso de todo esto. Para poder trabajar con lo que son sistemas de servidores, pues vamos a utilizar lo que son software para crear máquinas virtuales, ¿ya? Los software de máquinas virtuales pues podemos encontrarlos de dos tipos, ¿no? Los que ya vienen embebido en el hardware, o sea, tiene un ROM que ya está quemado ahí todo, generalmente es Linux, y los que se instalan en un sistema operativo, que es nuestro caso, ¿ya? ¿Y cuáles son los más populares? Bueno, yo me decanté por ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene mayor soporte, ¿ya? Pero también hay otros, por ejemplo, que tengo un colega que es fan de lo que es el VirtualBox, que es otro software que se instala en Windows, es gratuito, para crear máquinas virtuales, ¿ya? El que estoy mostrando acá es el VMware, ¿ya? Es el VMware, que lo pueden descargar ustedes, ¿ah? En su página ingresan, lo descargan y pueden buscar, si son curiosos, una licencia que te permita trabajar lo que vamos a hacer. Cuando ya te va a querer cobrar cuando vayas a dar servicios a muchas máquinas, ¿no? Mientras sea virtual y tú crees ahí, no vas a trabajar sin ningún problema.
La versión que tengo acá es la, como ustedes pueden ver, la 16, la Pro. Creo que hay otra versión que ha salido, no se puede actualizar. Lo que tenemos el limitante de la velocidad del internet aquí en la Amazonía, creo que es un problema, hay que madrugar para poder descargarlo. Pesa algo de 600 megas, algo así, a ver, permítame visualizar. Lo había descargado hace poco. A ver, ahora encuentre de dónde está. Bueno, les digo, pesa algo de 600 megas, algo por ahí. Ya, a ver. Sí, acá está, acá lo tengo. Ahí está, lo había descargado, miren. Pesa algo de 600 megas, ¿ya? Pero lo instala normal y todo, no van a tener problemas en eso. Ahora, para lo que es gratuito, el VirtualBox también pesa algo de 200 megas, lo puedes descargar, ¿ya? En cualquiera de ellos. Ahora, en Microsoft, en Windows 10, desde la versión Pro, ¿ya? No desde la versión Basic ni Home, ¿ya? Desde la versión Pro, Windows 10 Pro, tiene habilitado un paquete incluido, que es el Hyper-V, que anteriormente estaba en los sistemas operativos de servidor. O sea, en Windows Server 2008, en 2008 R2, ahí es donde nace. Que hace exactamente lo mismo, ¿ya? Es un software que puede virtualizar o crear máquinas virtuales. Permítame ver si acá lo tengo. Un momento. Acá, ustedes pueden se activa la configuración. Muy bien, entonces se habilita, les decía, una opción en el Hyper-V, ¿ya? Ahora, yendo a la cuestión de hardware, para poder trabajar con la tecnología de virtualización, tanto en procesadores, ¿ya? Tanto en procesadores AMD como en procesadores Intel, cada uno de estos procesadores tiene una tecnología de virtualización, ¿ya? A veces cuando se consiguen estos procesadores y se instala en la máquina, a veces por defecto en el BIOS está deshabilitada esta opción para poder trabajar con máquinas virtuales. Entonces debemos ingresar al BIOS, ¿ya? Debemos ingresar al BIOS y activar, ¿ya? Activar la opción de virtualización. Y acá pues de acuerdo a qué máquina o a qué placa te has comprado, vas a tener cierta o menos con interfaz de BIOS, ¿no? Las BIOS son distintas. Porque puede ser que ingreses con distinto teclado también, ¿no? Con suprimir, con escape, F1, F2. Va a depender, ¿no? Y ahí ustedes tienen que activar, googleen nada más y activen, busquen el procesador que tienen en su máquina o del cliente y googleen, ¿no? En qué parte del BIOS se habilita la opción para poder trabajar con máquinas virtuales, ¿ya? Eso es un paréntesis que hago. Ahora, no todos los procesadores de AMD y de Intel tienen la opción para trabajar con máquinas virtuales, sobre todo las que vienen, ¿no? Sobre todo las que vienen con en su modo o son básicos para ofimática, ¿no? Los Pentium en Intel y los Athlon en AMD, ¿ya? Hay ciertos Athlon en AMD y Pentium en Intel que no permiten trabajar o no tienen esa tecnología de virtualización. ¿Por qué, profe? ¿Por qué no nos dan? Obviamente son equipos pues limitados pues para lo que es ofimática, ¿no? Son 2 cores, son 4 núcleos,
Son limitados, pues, es la verdad, son limitados. Entonces, también no olviden, en Windows tenemos la opción de Hyper-V, ¿ya? Muy bien. Ahí, Euclides está escribiendo, a ver, una consulta. Ya, no hay problema, Euclides, no hay problema. Bien. Aparte, señores, aparte, cuando ustedes se deciden, dicen, ya, muy bien, profe, yo tengo en mi casa, dispongo. No ve mi pantalla, yo estoy ahorita en el VMware. ¿Ve mi pantalla? José me dice que no ve. Ya, muy bien. Entonces la cobertura de su internet, José. Ya, caballero, a ver el video después. Entonces, aparte, imaginemos que usted ya ha visto, profe, sí, yo tengo, ¿no? Yo tengo acá mi equipo, que tiene ahí tengo un Core i7 tercera generación, pero es viejito, pero va a dar la talla. Son 4 núcleos, 8 hilos, bacán, chévere. O tengo un Core i5 de sexta generación, bacán, va a trabajar. O tengo un Core i3, profe, de décima generación, chévere, va a trabajar, ¿ya? Va a trabajar. Profe, tengo un Core, un Athlon de hace mucho, o sea, no, bueno. Y aparte de eso, mínimo pues una RAM, yo creo que de 8 hacia arriba, ¿ya? Si dispones de 8 GB de RAM, entonces cuando crees tus máquinas virtuales, no hagas otra cosa más. O sea, no navegues, ni escuches música, ni estés ahí en tu red social, no. ¿Ya? 8 a más. 8, 12, 16, ¿no? 32. Yo considero, por ejemplo, mis necesidades, lo mínimo que debo garantizar es 32. ¿Ya? 32. Sobre todo que yo ya me he familiarizado con la interfaz de trabajo de Chrome. Y ustedes saben que Chrome pues te come la memoria RAM, ¿no? Consume bastante memoria RAM. ¿Ya? Los navegadores Chrome consumen bastante memoria RAM. Perdón. Ahora, pregunta el compañero, el disco sólido. Bueno, en almacenamiento, lo regular, ¿ya? Si tienes un disco duro de tecnología de platos giratorios, los HDD, ¿no? Ya normal, trabajas con él, ¿ya? Va a trabajar con cierta latencia, pero va a permitir avanzar, ¿no? Si tienes, por ejemplo, discos duros adicionales, ¿no? De preferencia que tu sistema operativo esté instalado en el SSD, ¿ya? Y por ejemplo, y tus máquinas virtuales los guardes en tu disco de almacenamiento, el HDD, para ahorrar costos, ¿no? Por ejemplo, mire, yo siempre estoy chequeando las temperaturas de mis discos, como pueden ver ahí, ¿no? Tengo 2, 4, 5 discos internos, un disco externo, ¿no? He instalado mi sistema operativo acá, un disco de tecnología NVMe PCI Express 3.0 por 4, ¿ya? Y estos discos pues van a velocidades superiores al gigabyte, ¿no? No tengo problemas ahí al momento de correr mi sistema operativo. Y lo negativo de este tipo de discos, tanto SSD como de tecnología NVMe, es de que tiene un corto tiempo de duración según la necesidad que vamos haciendo. Digo corto entre comillas, ¿ya? Normalmente el programita Crystal Disk Magic me permite ver cuál es el estado de salud de mi disco. Está un 99% todavía. Donde guardo mis archivos, por ejemplo, es acá en un Western Digital del 240. Este es un disco sólido. Es un SSD, pero es SATA. O sea que va a máximo a 600 800 megas de velocidad de lectura o escritura.
y fíjense, ya está un 96%, ¿no? Y luego donde almaceno mi información es un Western Digital, pero es de plato giratorio, es un HDD a 7200 RPM, ¿no? De 1 TB. Acá almaceno todo. Y tengo ahí dos enfermitos, ¿no? De 500 cada uno. Estos sobre todo se enferman por el uso y por el excesivo calor. Después de un shock térmico han quedado así los pobres, ¿ya? Y este es mi externo también, que después de una caída lamentablemente pues ha quedado con sectores defectuosos. Pero bueno, pero si no les da la economía, jóvenes, normal, trabajen con disco normal. Es más, hay en el mercado de segunda donde puedes conseguirte discos sólidos, o perdón, discos duros de plato giratorio que dan la talla todavía. Le instalas este Christmas Disc y acá tú puedes ver cuántas horas ha estado trabajando. En base a eso pues puedes calcular qué edad tiene el disco, ¿no? Normal, normal. Bien, la memoria RAM necesaria acá les dije es de 8 más. Muy bien, hasta ahí ya va acá. Profe, yo dispongo entonces de eso. Yo tengo mi almacenamiento garantizado. Yo tengo, profe, mi máquina, ¿no? Ya es un Core i5 de sexta generación, bacán, va a darte. Tengo mi RAM, profe, 16 GB, puedo ampliarlo más adelante, ya chévere. Ahora, interfaz gráfica normal, puede ser la gráfica normal del mismo disco, del mismo CPU, ¿no? Que viene. O si has tenido la suerte de conseguirte una tarjeta gráfica antes de la pandemia, chévere, ¿ya? Porque si quieres conseguirte una tarjeta gráfica post pandemia, no lo hagas, ¿ya? Es desperdiciar el dinero. Es desperdiciar el dinero. Sí, ¿quién está consultando ahí? A ver, ¿cuál es la consulta? Ah, ya, muy bien. Braulio, dime, Braulio. No, te quería comentar. Tú tienes ahorita una PC, una laptop. Disculpa, Bravo, no te entendí nada. ¿Puedes repetir tu consulta? No puedo Te escucho decir, entrecortado. voy a decir, no, pues, Ya, a ver, escribe, ¿ah? Sí, lo que pasa es que esta hora, jóvenes, ya el internet se va yendo. Por lo menos por acá va degradándose, ¿no? Ya, muy bien. Entonces les decía que supongo que han dicho ese filtro, ¿no? Sí, profe, yo tengo mi maquinita así. Excelente. Ahora también vamos a necesitar los distintos archivos ISO, ¿no? Para poder tener nuestro pool, ¿no? de archivos de los sistemas operativos. Ustedes saben que hay un tipo especial de archivos que son los ISO, que generalmente es donde se descargaban en esa versión de archivos los sistemas operativos, ¿no? Por ejemplo, acá tengo mi pool de archivos ISO, ¿no? Acá está. Esta es la copia que estaba haciendo. Esta es la última versión de Windows, por ejemplo, y esta es la con la que vamos a trabajar. Y acá tengo todo mi pool de archivos ISO, miren, ¿no? Es bastante, tanto en Linux como en Windows. ¿Verdad? ¿Cuánto pesará todo esto? Ahí está, 280 gigas, ¿no? Imposible poder pasarles por la nube. Ahora, nosotros también podemos descargarlo, ¿ya? En el transcurso del día voy a subir este archivo de acá, miren, ¿ya? Este archivo con el cual vamos a trabajar, ¿ya? Voy a subir este archivo para compartir el enlace y ustedes lo puedan descargar, porque ya no se encuentra muy fácilmente, ojo, ¿eh? No sé, ya ha dejado de tener ha dejado de tener cierto soporte. Antes tú googleabas y encontrar, ahora me he visto en la madrugada chateando, buscando, eh, no lo encuentras. La encuentras en la versión live de 1 GB, pero o sea, es para descargar todos los servicios, ¿no? Este es Windows Server 2008 R2 en su versión. Acá tiene la versión DC, la versión Enterprise, la versión de web, ¿no?
Esta es la última versión de Windows, ¿no? De 7 gigas. Imposible hacerlo booteable un DVD. Es netamente por USB. Ok, les voy a compartir a ustedes en el transcurso del día, ¿no? Entonces, muy bien, empezaríamos entonces. ¿Alguna consulta hasta acá? ¿Alguna curiosidad? ¿Algún dato de repente que ustedes deseen saber? A ver, profesor, permítame ingresar a reunión. A ver. Vamos a ver. Igual quiere ingresar a modo de invitado. Por favor, ingresar con usuario Senati. Muy bien. ¿Alguna consulta hasta acá, jóvenes? A ver, acá ha escrito alguien. Cristian, las memorias M2 son mejores que las sólidas. A ver, M2 es la interfaz o perdón, M2 es el formato, ¿ya? M2, los discos M.2, tú dices M2 es el formato, ¿ya? Cuando digo formato es el tamaño a los cual vienen. Ahí está, estos son los discos M2. Este es el formato, ¿ok? Distinto, 22 por 28. Es el estándar, el 22 por 28. Ahora, hay tecnologías de almacenamiento que vienen en este formato. Los discos SATA, SSD y los discos con tecnología NVMe vienen en estos formatos. Profe, ¿cómo me doy cuenta? Te puedes dar cuenta por el tipo de puerto de conexión que tiene. Hay puertos tipo E, M y B, si no me equivoco. A ver, ¿ya? Por ejemplo, a veces a los clientes en la ignorancia los agarran así, ¿no? Le venden en este formato y le dicen, ah, sí, es un disco NVMe. No, al final está comprando un disco SATA. Vamos a ver, acá les muestro los puertos, ¿ya? Vamos a Google. Ahí está. A ver. Aquí está, miren. Pueden observar, ¿no? Tenemos la B, la ranura B, la M, y hay otra que es B más M. Por lo general, voy a copiar esto. Voy a poner en la pizarra. Pueden ver mi pizarra, ¿no? Señores, por lo general, los discos en formato M.2 con tecnología MNVE, ¿ya? Son de este tipo de ranura, ¿ya? Cuando o de este tipo de acá y de este tipo de acá son por lo general SATA. Vas a encontrar más que todo esto, ¿no? Esto vas a encontrar en SATA. ¿Ok? Profe, la diferencia es la tasa de transferencia de datos. Los que vienen con tecnología NVMe, o sea, los discos las placas modernas vienen ya vienen preparadas para acá, miren, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Es que no utilizan el chipset, sino directamente trabajan con el procesador, con los carriles PCI, ¿ya? Y trabajan pues a velocidades de 1000 megabytes por segundo, ¿no? Incluso hay unos que han salido con PCI 4.0 que llegan hasta los 10.000, una bestialidad realmente. ¿Ya? Por favor, que no se confundan, ¿ok? No se confundan. Nuevamente en el mercado vas a encontrar este tipo de discos, pero en SATA, ya con tecnología SATA. Este por ejemplo es SATA, ¿ve? No, acá dice NV, no, tiene puerto B, ya. Pero por lo general es SATA de ese formato. Hay que tener cuidado. Ahí está, ¿no?
El, el NVMe siempre viene en formato de puerto M, ¿ya? Y cuando veas solamente B o los dos, es SATA, ¿ya? Es SATA. En las placas modernas de ahora, a pesar de que solamente pueden tener una ranurita acá, pero te permiten trabajar con los dos. Algunos, hay que leer el manual de la placa madre, ¿no? Eh, pero si nuestra placa no tiene ese puerto, acá está, mira, este tipo de puerto. Si nuestra placa no tiene ese puerto, si es antigua, profe, ¿cómo puedo utilizarlo? Yo, por ejemplo, tengo un equipo, una placa Gigabyte con socket 1155. Yo le he comprado este tipo de adaptadores PCI. Busquen el PCI por 4, ¿no? De 4 ranuras, ¿ya? Este adaptador está barato, está cómodo, ¿no? Vale algo de 70 soles, ¿no? Y ahí le puedes configurar. Pero ahí también tengan mucho cuidado. Busquen que sea para tecnología NVMe, ¿ya? O SATA también. Hay algunos que vienen con dualidad, así miren, ¿no? Que vienen para discos NVMe que van a trabajar con PCI y que trabajan con SATA, ¿ya? José, creo que tu señal está un poquito mal, ¿ya? Tu señal ya, pues que me escuchan, todos me escuchan así medio robótico, como escucha José. Por ocasiones la escuchamos así, profesor. Ya la señal está fallando. Bien, ahí Joel ha levantado la mano. Te escuchamos, Joel. Una consulta, yo tengo acá 5 de RAM. Mi computadora consume más o menos de los 8, consume algo de 6. Windows 10 Pro. Uy. ¿Tienes ranuras para poder expandir más la memoria? Todavía no he revisado como le comprado hace poco. ¿Es laptop o es un formato PC? No, es PC. Ya le das un Windows R MS Info 32 y ahí ves el modelo de placa, lo googleas y ahí vas a poder ver si tiene capacidad para poder ampliar la RAM. Ya, o sea, si tiene slots para poder ampliar la RAM. Ya, de repente puedes conseguir. ¿Tu placa está en dual channel? O perdón, tu RAM está en dual channel o está en single channel. En dual. Ya, bacán. Ahí es donde aprovechamos, duplicamos el ancho de banda de nuestra RAM. ¿Ya? Si vas a comprarte, por ejemplo, 16 GB de RAM, preferible es que lo compres en dos módulos de 8.8 para que puedan utilizar la tecnología del dual channel, ¿no? La ventaja es de que duplicamos el ancho de banda de nuestra RAM, ¿no? Y si por ahí soporta quad channel, cuadruplicamos el ancho de banda, ¿no? Por eso es que hay memorias, hay placas DDR3 como la que les mostraba acá recientemente, DDR3, ¿no? A pesar de ser DDR3, cuando trabajan con el quad channel, están casi trabajando a la misma velocidad que un dual channel de DDR4, ¿no? DDR4. Estoy hablando de tecnologías que no activen el XMP, el perfil XMP, que ya saben ustedes, en placas modernas como estas pueden llegar pues a alcanzar los 3000 megabytes de frecuencia, ¿no? No, eso no. Es netamente para otro tipo de procesos. ¿Ok? Y Joel, para terminar con tu consulta, realmente ya estás sobrepasando, ya estás llegando más del 70% de tu RAM, ¿no? Entonces, cuando ustedes llegan a más del 70% de la RAM, ya creo que es momento de ampliar, de ponerle un poco más. ¿Ya? ¿Dónde, profe? ¿Dónde puedo poner eso? Acá en administrador de tareas, tú puedes chequear en rendimiento, ahí vas a ver qué porcentaje de tu RAM se está consumiendo. ¿Ya? Por ejemplo, la mía se está consumiendo un 33%, está holgado, ¿no? Siempre deben llegar a un 70%. Sobrepasa un 70%, ya debes evaluar si estás en la posibilidad de poder ampliar tu RAM. ¿Ya? Ahora, si es laptop, las laptops normalmente pues vienen ya
con una ranurita para expandir, ¿no? Pero lo negativo de la laptop, muchachos, es de que a no ser que sea una laptop de gama media alta, por lo general lo que compramos, lo que cuesta pues 1.500 soles, 2.000 soles, son para tareas ofimáticas, no son para tareas pro como que vamos a hacer acá, ¿no? Entonces hay que entender las limitaciones. Bien, ¿alguna otra consulta antes de? Sí, profesor, ¿ya había tomado lista antes? Todavía no, Joel. Y bueno que me hagas recordar. Instructor, buenos días. Disculpe, Buenos días, ¿quién? Mesa, buena Erickson. Erickson, ¿no? Se le corta que me enseñan lo que puede. A ver, un momento, vamos a buscar. Listo, Mesa, Erickson Miguel Mesa. Muy bien. ¿Alguien más? Bien, señores, cuando ya estamos, cuando ya de repente has configurado o sabes que tienes un equipo que puede darle la batalla en lo que es virtualización, ¿ya? El software que no te deben faltar es primero para visualizar las temperaturas, siempre es importante, sobre todo en lugares donde vivimos en lugares calurosos, es importante visualizar las temperaturas, ya chequear que no estemos sobrepasando la temperatura normal de funcionamiento, que nuestro procesador no se esté estrangulando, que nuestros discos duros en formato M2 no se estén sobrecalentando, ¿no? Pero si pasa eso, bueno, hay que chequear la temperatura, ¿no? Si es un disco, si es un HDD, como acá, que no pase los 50 grados. Si es un disco de formato M2, que no pase de los 70 grados, ¿ya? Estos pueden pasar a los 70, no son platos giratorios, son netamente módulos de memoria. Hay que tener en cuenta el procesador, que no pase de los ¿no? Si es moderno, de los 90 grados, ¿no? Si es un poco antiguo, de los 70 grados, ¿ya? Hay que cuidar eso. Y si pasa, pues consideren ahí abrir el case, ¿no? O de repente agregarle un ventilador, ¿no? De preferencia ventiladores con PWM, para que no tengan pues ahí en el case tampoco una turbina, ¿no? Porque si le configuras a full, pues va a trabajar va a hacer mucho ruido y molesta. Cuando trabajamos buen tiempo, molesta el ruido, por lo menos a mí me molesta. A ver, acá pregunta. Sí, vamos a poder responder. ¿Y más o menos cuánto está un disco de 1 tera? ¿De qué tecnología? En la memoria RAM uso HDD, si me equivoco. No, el disco, le digo, ¿qué tecnología utiliza? ¿Qué preguntas el precio? Ah, ya. ¿Los HDD, los SSD o los NVMe? SDD. Ya, los más cómodos están sus 120, 100 soles, 105 soles, el de 100, 120 gigas. Adquirir eso para solamente en él montar el sistema operativo, ¿ya? Obviamente 100 gigas no es nada. Adquirir ese tipo de disco para montar el sistema operativo en él. Y para almacenamiento no estaría de más conseguirte un HDD, incluso de segunda. Yo, por ejemplo, estos discos que ustedes ven, les consigo de segunda. Y les chequeo acá y si tiene vida, normal, ¿ya? De segunda. Si van por nuevos, o sea, si tienen la economía que les respalde, ¿no? Primero verificar que tu placa lo soporte, buscarse un disco de tecnología NVMe donde montar tu sistema operativo, ¿no? No vas a notar mucha diferencia realmente entre el NVMe, que puede ir a más de 1000 megabytes, y un SSD que puede ir a más de 500 megabytes. En cuestión de sistema operativo, de correr programas, de instalar programas, no hay tanta diferencia, ¿ya? No hay tanta diferencia.
¿Dónde notas la diferencia? En la transferencia de datos, ¿ya? Ahí notas la diferencia. Por ejemplo, si ustedes editan videos, nos recomienda, ¿no?, guardar la caché de la información de los archivos en un disco de esta tecnología de NVMe, ¿no? El programa lo puedes instalar en el SSD y tus archivos de almacenamiento ya para almacenar para un backup en tu HDD, ¿no? Obviamente esto requiere presupuesto, ¿no? Ahora, en memoria RAM, si tu equipo es relativamente nuevo, seguramente debes manejar memoria RAM de DDR4, ¿no? Pues hay de todo precio, ¿ya? Hay que ver qué frecuencia admite tu procesador y tu placa base, porque hay memorias RAM que pueden ir a 1800, a 2133, a 2600, y si tiene la tecnología XMP puede modularse y trabajar, o sea, se puede hacer el mismo overclocking y llegar a sus 3000 MHz de velocidad, ¿no? Va a depender, hay que chequear tu placa madre, hay que chequear tu procesador. De nada sirve tener una placa, por ejemplo, una memoria RAM que pueda llegar a funcionar a 3000 MHz, pero tu procesador de repente trabaja a máximo a 2600 MHz. Hay un desperdicio, ¿no? Hay que chequear todo eso. Pregunta Américo, una AMD A320M. Nuevamente las placas madres A320 son las de perfil bajo o las de usuarios pues de gama baja que llaman, ¿ya? Pero de normal tú puedes montar en esas placas puedes montar procesadores potentes, pero va a ser un desperdicio, ¿no? Está pensado para, si es Ryzen, un Ryzen 3, ¿no? Y esa 320, un Ryzen 3 de primera o segunda generación, estaría bien ponerlo ahí. Sobre todo de segunda generación, que por lo menos te garantice 4 núcleos, 8 hilos, ¿ya? Acá en mercado local no lo vas a encontrar, Américo, ¿no? Lo vas a encontrar de repente en línea, en marketplace de Facebook, o internacionalmente puedes encontrarlo en eBay, en Amazon y en AliExpress, ¿ya? Si compras en eBay, Amazon, necesitas crearte una casilla postal en Estados Unidos. Hay empresas que te lo hacen, googleen sobre eso. Yo utilizo uno de ellos, por ejemplo, y cuando compro en Estados Unidos llevan a una dirección en Miami y ellos me lo traen. Solamente pago el costo y me ahorro más de la mitad del costo. Y si compro en segunda, me ahorro un 70% de lo que estaría pagando acá. Solamente hay que buscar que no sobrepasen los $200, ¿ya? Y si sobrepasa $200, ya ahí te hacen pagar más impuestos, ¿ya? No sobrepasa, pero de esa tecnología de Américo vas a encontrar de $70, incluso menos, ¿eh? Incluso menos. Si compras en Amazon, realmente Amazon tiene su apartado de venta de equipos de segunda y le pone escalas como nuevo, usado, ¿no? Es cuestión de que veas también ahí. Hay otras empresas también en Estados Unidos. Si compran en AliExpress, ahí tienes que tener bastante paciencia, porque sí va a demorar y va a tomarse por lo menos, por ejemplo, esa placa que había comprado, lo compré en AliExpress, me tardó 3 meses en llegar. 3 meses. Se tomó buen tiempo. Y lo compré fines de octubre de 2020, por ejemplo, y llegó, en mis manos estaba nada, en la quincena de febrero, más de 3 meses. En la quincena de febrero. Eso es lo negativo de AliExpress, ¿ya? Es más barato, algunas cosas son más baratas, más cómodas. Como les digo, por ejemplo, ahora que han lanzado van a lanzar, creo que lanzar los nuevos procesadores AMD Ryzen de cuarta generación. Es de hecho que hay algunos que van a comenzar a rematar sus procesadores de tercera generación. Ahí pueden aprovechar ustedes, ¿ya? Yo por ejemplo hago eso de algunos clientillos, ¿no?, que si quieren montar su PC, hago eso. Se toma un tiempo en llegar. Si compras en Estados Unidos, normalmente va a tomarte 15 a 20 días en llegar a tu poder. En Lima, una semana.
Si es a provincias, son 15 días, ¿ya? Así demora máximo. Te puedes armar, te vas a ahorrar bastante, ¿ya? Lo negativo, el tiempo y la garantía. La garantía, ¿no? Por ejemplo, había comprado una tarjeta gráfica ya, y en el camino se malogró, ¿no? Lo manejaron mal, el que me vendió no lo había embalado bien y llegó ya defectuoso. Ya perdí, ¿no? Me había costado algo de $27, ¿no? Una tarjeta de Workstation, una AMD Fire Pro 5200, ¿no? Para un conocido que quería para lo que era una edición de videos, todo eso. No, perdón, para lo que es CAT, lo querían para CAT. Ya se perdió, pues, ¿no? Pero ya pedimos otro y llegó y normal. Entonces, a veces suerte, ¿no? Pero en los años que llevo en esto, les comparto esta experiencia. Raras veces son los que me han salido así. Hay que saber también ver en Amazon, sobre todo en eBay, que hay buenas ofertas de segunda. Equipos nuevos también hay. Es cuestión de que ustedes se informen también de eso, ¿ya? Que ustedes se informen y se van a ahorrar buen costo en lo que son equipos. Lo que sí tienen que tener cuidado es comprarse equipos celulares, comprarse equipos que utilicen tecnología inalámbrica, comprarse ropa, ¿ya? La ropa, por ejemplo, no ingresa al Perú porque si es de marca, tiene que tener el permiso del concesionario de la marca acá en el Perú. Celulares tienes que homologarlo. Hay un procedimiento para hacer también eso, lo puedes hacer. Y a nuestro campo, lo que son, por ejemplo, tecnología inalámbrica, enrutadores inalámbricos, hay que tener cuidado en eso, ¿ya? Tú vas a ver la diferencia del mercado local. Aquí vale algo de 600 soles un mesh, pero allá te vale algo de ¿cuánto? $100, ¿no? Entonces tú dices, ay, me ahorro por lo menos 200 soles. Sí, pero normalmente cuando son inalámbricos tienes que buscar homologarlo. Eso también lo puedes hacer solo, pero tienes que informarte bastante. O puedes pagar para que que incremente el costo. ¿Ya? O sea, también hay que dedicarse a eso. Bien. Vamos entonces a nosotros a utilizar el VMware, la versión Workstation Pro. Cuando instalamos el programa, nuevamente vamos a tener estas opciones. Es bien intuitivo eso, ¿no? Muy minimalista, es por eso que me gusta. Tenemos acá para crear una máquina virtual, para abrir una máquina virtual, y esta es la opción que voy a comenzar a probar, ¿ya? Que es la opción para conectarse a un servidor. Yo aparte tengo un equipo que a veces lo uso como servidor. Ahí voy a buscar instalarlo ahí, cosa que desde ahí pueda jalar mis máquinas virtuales sin sacrificar hardware de mi equipo principal, ¿no? Pero para cuando vamos a trabajar con esto, mínimo tenemos que tener una interfaz de red de 1 gigabit mínimo, ¿ya? Mínimo. Si utilizas un switch de 100 no te sirve, es muy lento. Mínimo de 1 gigabit mínimo. Muy bien. Entonces, antes de crear tu máquina virtual tienes que saber dónde está tu archivo ISO. Necesitas el archivo ISO. Nosotros ya lo sabemos, ya les mostré, ¿no? ¿Dónde están? Entonces vamos a crear una máquina virtual. Le damos un clic y en esta ventana nos pregunta qué tipo de creación, o sea, cómo vas a crear tu máquina virtual, ¿no? Si es una típica o es una para usuarios avanzados. Bueno, es una típica, ¿no? Vamos a empezar por la típica, ¿no? Siguiente, next. Ahora, tres opciones, ¿no? Si tu hardware si en tu PC tienes una lectora de DVD, esta opción de instalar de un disco va a estar habilitada. Bueno, ya los equipos de ahora pues raras veces tienen un DVD, ¿no? Podemos buscar el archivo ISO o podemos elegir la opción después. Vamos a marcar la opción para después, ¿no? I will install the operating system later, ¿no? Siguiente.
Ahora, debemos elegir de qué sistema operativo vamos a instalar. Pueden ustedes observar que tenemos para Microsoft Windows, para Linux, para VMware ESX, ¿no? Que es una extensión de sus servicios de VMware, porque ellos también te venden máquinas virtuales en la nube, otros sistemas operativos. En nuestro caso va a ser Windows, y busquemos la opción de qué Windows vamos a instalar. Vamos a instalar la opción de Windows Server 2008 R2, esta. ¿Ah? Vamos a empezar por esta. Ahí está. Siguiente. Ahora, ¿dónde se va a guardar nuestra máquina virtual? ¿Qué nombre va a tener? Miren, acá por defecto le está poniendo Windows Server 2008 R2 X64. ¿No? Normalmente ustedes, si van a trabajar con una o dos máquinas virtuales, dejarlo por defecto pues ahí, ¿no? Van a ver que en estos enlaces de material que les voy a pasar, ¿no? De un señor Pablo Martínez, que es antiguo, tiene sus canales en español, el de España. Él, por ejemplo, abrevia esto, ¿no? Cuando ya creas muchas máquinas virtuales, normalmente hay que abreviarlo, ¿no? Por ejemplo, cuando en los laboratorios que normalmente solíamos hacer, donde creábamos cada alumno 4 máquinas virtuales, una para tu servidor de tanto, normalmente se abreviaba, ¿no? Se pone WinServer o WinSer, ¿no? 2008 R2 guión, rayita abajo, y lo que iba a hacer este equipo, ¿no? Si es para Active Directory, ¿no? Archivos, si es para DNS, otros servicios íbamos apuntando. Y luego, a lo que me iba, ¿dónde se va a guardar el archivo? Por defecto se guarda en el disco C, en una carpeta que crea el programa VMware, o el programa que estés usando, crea una carpeta en la opción de documentos por defecto, y ahí lo comienza a guardar. Entonces, si tú tienes un SSD donde está instalado tu sistema operativo, donde está instalado tus programas, en este caso donde se va a instalar por defecto el VMware, ¿no? Pero no es muy grande, y normalmente es así. Para abaratar costos viene de 120, 240, 480 gigas. Te recomendaría que guardes tus máquinas en otro lugar, ¿no? Por ejemplo, yo puedo guardarlo en otro lugar, ¿no? Crearse acá, darle clic en Browse y buscar dónde guardarlo en distintos discos y almacenarlo, ¿ya? Yo lo voy a guardar por defecto allí. Creo que tengo espacio. Un momento, voy a ver si todavía dispongo de espacio. A ver. Bueno, sí, por el momento. Ya, entonces ustedes pueden buscar dónde guardarlo, ¿ya? Dónde guardarlo. Siguiente. ¿Cuál es el tamaño máximo de su almacenamiento interno que va a tener la máquina virtual? Por defecto nos pone 40, ¿no? Pues para Windows 10, cuando usted instala un sistema operativo Windows 10 virtualmente, te va a poner 60. ¿Qué es lo que hace esto? Del espacio que tienes, va a reservar el VMware dinámicamente 40 GB. O sea, no es que va a utilizarlo directamente los 40, ya es para la máquina virtual, no. ¿Ya? Si vas a trabajar con el VirtualBox, por ejemplo, ellos tienen las dos opciones te deja elegir. Si vas a crear un disco dinámico, quiere decir de que se va ampliando según la capacidad, ¿no? Yo les recomiendo utilizar eso. O si es estático, ¿qué quiere decir? Si reservas 40 gigas, de inmediato al momento de crearse tu máquina virtual, 40 gigas de tu disco ya van a estar siendo utilizados, aunque estén vacíos, ya van a estar siendo utilizados. Entonces, puedes recomendable trabajar así en modo dinámico, ¿no? El VMware simplemente te dice modo dinámico. Cuando es una instalación típica, por defecto lo guarda en modo dinámico. Quiere decir que va creciendo el almacenamiento y vas ocupando almacenamiento real cuando la máquina virtual lo va requiriendo, ¿ya? Si lo ponen estático, desde el momento que creas tu máquina virtual, desde ese momento vas a ocupar todo el almacenamiento que tú has dispuesto, ¿ya?
Y luego tienes la opción de cómo deseas crear tus archivos de tu máquina virtual. Puedes crearlos en un solo archivo o en múltiples archivos. Esta opción de múltiples archivos se utilizaba, por ejemplo, cuando era limitada tu capacidad, y sobre todo cuando trabajábamos antiguamente en 32 bits, ¿no? En 32 bits con archivos que superen los 4 GB de almacenamiento, ya tenías problemas. Entonces simplemente lo dejamos en un solo archivo, ¿eh? Y siguiente. Y acá nos muestra pues un resumen de dónde vas, ¿no? Lo que vamos a crear, ¿no? Vamos a crear, pero no terminamos allí, ¿no? Vamos a darle finalizar, finish, y acá se va a desplegar tu máquina virtual. Muy bien. Ahora, antes de, como han podido notar, no nos ha dado a elegir qué tipo de configuración de red vamos a crear. Por defecto, fíjense, lo toma como un adaptador de red con el protocolo de NAT. O sea, tu adaptador de red de tu máquina real va a funcionar como un enrutador, ¿ya? Es más, me olvidaba. Cuando instalas el VMware o cualquier otro software de virtualización, en la interfaz de red, permítame, cuando checas tu interfaz de red, se va a crear dos o más interfaz de red virtuales. Fíjense, cuando instalé el VMware, se instaló, creó dos enrutadores o dos interfaces de red virtuales. No son reales, no son adaptadores de red reales, son virtuales. Mis reales son estas, mi Ethernet y este. Yo tengo dos adaptadores de red, ¿ya? ¿Por qué hace eso? Porque normalmente el software va a buscar trabajar en una familia de red y va a utilizar tu interfaz de red real como un enrutador, ¿ya? Y va a buscar trabajar en una familia de red que no genere conflictos con tu red real. Por eso lo pone acá como nateo. Entonces esto lo vamos a cambiar, sobre todo los que vivimos acá en la Amazonía, no dejarlo como nateo. ¿Por qué? Porque nuestra máquina virtual al momento de crearse va a tener los mismos beneficios que tiene tu adaptador de red real. Si tu adaptador de red real de tu máquina tiene acceso a internet y sales por tu internet de red, Ethernet, tu máquina virtual también va a tener acceso a internet. Ya sabemos nosotros de que lo primero que hacen los sistemas operativos Windows es, si chapa acceso a internet, se actualiza, ¿no? Entonces no nos sirve que se actualice una máquina virtual, ¿no? Sobre todo si utilizo acceso a internet de pago, ¿no? O sea, pago por gigas, no me conviene. Entonces podemos crear segmentos de redes, es lo que vamos a hacer, ¿no? Porque también podemos trabajar como bridge, ¿no? O como simplemente un host privado. Vamos a crear una subred. O sea, nuestra máquina virtual va a estar en una red virtual también, ¿no? Aunque no exista, pero va a ser una red virtual. No hay ninguna opción, pues voy a crearlo. Doy clic acá, LAN segment, segmento de red, y voy a crear. Clic en add, de adicionar, ¿no? Y le voy a llamar simplemente esto, LAN. Ok, y ahí está, miren, un segmento de red. Entonces no va a interactuar con el equipo o con la interfaz de red de mi equipo. O sea, no va a tener salida, va a estar contenido. Ya, la palabra contenido. Muy bien, una vez hecho eso, vamos a buscar ahora el archivo ISO. Recuerden que lo hemos ubicado, ¿no? Ubico el archivo ISO. Voy a mi browse. Creo que lo tengo acá. Ahí están ISOs y ahí está Windows Server. Listo. Ok. Aparte de eso, miren, me permite configurar por defecto 2 GB de RAM, ¿no? Vamos a aumentar a 4 porque me permite. No es que acá tenga 128 GB, ojo, mi máximo es 32.
Voy a aumentar a 4. ¿Ya? Acá me dice recomendado es 2, el mínimo es 1. Le voy a aumentar 4 para que sea más rápido. ¿Ya? Pero si ustedes están limitados en RAM, puede utilizar hasta 1 GB en Windows 3 2008. Muy bien, ahí está, 4 GB de RAM. Y aparte, fíjense que nos da supuestamente controladores para USB, nos da un controlador de impresoras, un display, o sea, una pantalla para poder visualizarlo, una tarjeta de sonido. Muy bien. Ok. Listo, ya hemos guardado la configuración, ¿no? Ahí está. Una vez hecho eso, para iniciar la instalación doy power, ¿no? ¿Y qué es lo que estaríamos haciendo? En el mundo real, si estaría instalando un sistema operativo Windows Server 2008 R2, tendría que preparar mi USB booteable o mi DVD como se hiciera con Windows 7. ¿Recuerdan ustedes? O sea, para preparar un USB booteable para Windows 7, hay otros programas que hacen eso. Por ejemplo, yo utilizo el Rufus, ¿no? Que prepara un USB para bootear desde ahí, ¿no? Y si el equipo era muy antiguo, es un CD o DVD, ¿no? Pero en ese caso necesitas un quemador, ¿no? Y luego iniciarías la PC, configurarías para que bootee desde el USB y luego inicia el proceso de instalación. Esa es la diferencia con lo que estamos haciendo, ¿no? Que en el mundo real tendrías que preparar tu USB, tener tu archivo ISO a la mano, ingresar a la BIOS de la placa. No solamente eso, también configurar el booteo, ¿no? Y si es una placa de servidor, normalmente pues tienen otras opciones, ¿no? Tienen otras opciones. Bien, vamos a iniciar entonces. Doy clic en Power. Es que me sale, no va a ser un error por ahí. En esta parte, señores, en esta parte, cuando das clic en Power, si en tu placa madre no has activado la opción de virtualización, te lanzará un mensaje de error. ¿Ya? Una ventanita chiquita, VMware o VirtualBox, ¿sí? Dependiendo. No puede virtualizar desde el procesador y todo lo demás, ¿no? Entonces ingresas a la BIOS y googleen ahí, según la versión del procesador, de qué generación, ¿no? Que hay que activar y en qué parte de la BIOS de la placa madre. ¿Ya? Muy bien, hay que hacer eso. Bien, y ahí tenemos pues la ventana inicial de nuestro equipo, ¿no? Vamos a tener dos pantallas, ¿ya? Fíjense, acá está el puntero de mi mouse, mírenme. Pero cuando doy clic dentro de la ventana, ya estoy dentro de la máquina virtual, ¿ya? Estoy dentro de la máquina virtual, ¿no? Y si mi VMware es antiguo, para poder salir tengo que apretar un atajo de teclas, ¿ya? Pero en este caso no, mírenme, puedo ingresar y puedo estar en mi máquina virtual por el momento. A ver, me han enviado creo que un mensaje. Bueno, ya, muy bien, entonces aquí va a que definir el idioma español. Esto lo pueden hacer ustedes, ¿verdad? Español Perú, teclado latinoamericano, bueno, y siguiente. Van a notar que tiene un parecido al sistema, a la instalación o al proceso de instalación del Windows 7. Les dije que Windows 7, su versión server es Server 2008 R2. ¿Ya? Instalar ahora. Ahí está iniciando. Y permítame compartir cuando estoy trabajando ya con mi máquina virtual. Fíjense cuánto de memoria RAM está consumiendo, miren. ¿No? Cuando estoy trabajando con mi VMware, de los 32 GB que dispone mi equipo, ¿no? Se está consumiendo 11. Fíjense, regular, ¿no? Regular. Si tuvieras 16 GB de RAM, ya estarías en tu tope. Si estuvieras con 8 GB de RAM, bueno, ¿qué pasaría ahí, no? Bien, ahora
en este ISO, en este archivo ISO, hay que elegir, ¿no? Qué versión vamos a instalar, ¿no? Ahí tenemos instalación completa de la versión de Windows Server estándar, ¿no? Instalación Core. Profe, hay dos cosas, ¿no? Es estándar, hay dos, instalación completa, el Core. La instalación completa tiene una interfaz gráfica de usuario. La versión Core trabaja con línea de comandos, ¿ya? Entonces hay que saber acá línea de comandos de PowerShell de Microsoft. Tenemos la versión Enterprise para empresas, igual, completa y Core. Data Center, igual, completa y Core. Y para Web Server, completa y Core. No olviden que la completa, la diferencia es que agrega una interfaz gráfica de usuario. ¿Para qué sirve esto? Para una cantidad limitada de equipos, creo que 12 equipos, la versión estándar. Para versión empresarial, para más equipos, más funciones, Enterprise. Si es netamente para trabajar como base de datos, Data Center. Si es pensado para trabajar como un servidor de web, Web Server, ¿no? Vamos a decantarnos por la versión Enterprise, instalación completa, ¿ya? Porque ahí tenemos todas ellas. Siguiente. Bueno, legalmente hay que leer todo esto. Lo leen en su tiempo libre y aceptan los términos. Siguiente. Y siempre es bueno darle personalizada en esta opción, porque ahí nos muestra los discos que tenemos en el equipo, ¿no? Virtualmente hay un solo disco, ¿no? Entonces, opciones de unidad, vamos a crear un nuevo, aplicamos. Entonces lo que normalmente hace en el mundo real es crear pues una partición y todo lo demás, ¿no? Y luego pues formateamos y empieza la instalación, ¿no? Es virtual, obviamente va a tomarse un tiempo dependiendo de qué capacidad tenga tu máquina, ¿no? Y además de eso de cuánta memoria RAM le has dado, ¿no? Por ejemplo, yo estoy trabajando en mi disco NVMe, entonces en teoría no tendría que demorarse mucho, ¿no? Todo va a depender, pues, ¿no? Si estás trabajando en un disco duro sólido, en un disco duro de plato giratorio, un HDD, va a tomarse un poquito más de tiempo. Muy bien. Hasta que esté instalando. ¿Alguna consulta hasta aquí? Bueno, profe. Bien. Los que han tenido experiencia instalando el Windows Server, perdón, Windows 7, notarán pues que su interfaz es parecido, ¿no? Solo que el color cambia, que es un color cenizo, y en el Windows 7 es azul, pues, ¿no? Esa es la diferencia. Ahí está. Pero bueno, se enterra, me sacaba no sé qué ver. A ver quién está comentándome eso. Yo creo que levanta mi mano. Ah, bravo yo. Sí, profesor, con el profesor vivo, me instalaba un server. Ya, muy bien. Entonces tiene la experiencia en haberlo hecho, ¿verdad? Ajá. Lo bueno de esta versión de servidor es que la mayoría de los procesadores se puede instalar, ¿ya? Si tienes una máquina antigua con 8 GB de RAM, vas a poder trabajar sobrado. Te configuras para que te consuma solamente 1 GB de RAM, le configuras para trabajar con 20 GB de almacenamiento en tu disco y creo que no vas a tener problema. Ahí estamos llegando ya al 100%. Bueno, y se completa, ¿no?
y vamos a forzar el reinicio. Ahí está. Pregunta para ustedes: después de instalar el sistema operativo, sobre todo las versiones antes del Windows 10, ¿qué se hacía después? ¿Qué es lo que se hace después? Configurarlo. No, miren, cuando a ustedes les toque trabajar en instalar un sistema operativo, ¿no? Primero hay que ver el equipo, el hardware. Si es realmente lo que vamos a hacer, hay que ver el hardware, ¿no? La placa madre, ¿no? ¿Por qué, profe? Porque hay que ingresar a la web de la marca, de la empresa, si es Asus, si es Gigabyte, si es MSI, o si es antiguo, hay que buscar los controladores, los drivers, ¿ya? No es lo mismo drivers para lo que es Windows Desktop que para Windows Server. Hay que tener en cuenta eso, ¿ya? Entonces, adaptadores de red, de repente tiene driver para trabajar en Windows, pero no para Windows Server. Entonces, ya hay que chequen eso. Si van a hacerlo, cuando les toque hacer realmente esto, antes de siquiera instalar, chequen si el hardware, el drive, tiene soporte para ese hardware, ¿ya? Chequen, necesariamente chequen eso. Bueno, y acá también en el VMware podemos simular, o sea, virtualizar, ¿no? Un, una instalación de los drivers, ¿ya? ¿Cómo así? Bueno, acá cuando termine de instalar, en la pestañita donde está nuestra máquina virtual, clic derecho, es instalar el VMware Tool, que va a instalar pues una especie de controladores gráficos y todo lo demás, ¿ya? Pero en el mundo real, antes de instalar un sistema operativo, cualquiera sea de servidor de esto, siempre hay que chequear la compatibilidad del hardware, sobre todo en máquinas antiguas. Entonces primero me aseguro, ¿no? Descargo los drives de red, de video, de chipset, ¿no? De puertos USB, de lo que tenga. Y si le ha adaptado una tarjeta de expansión de red o de otra cosa más, buscar o tener a la mano su drive de eso. No vaya a ser que instale un sistema operativo antiguo y no reconozca el hardware porque no reconoce el drive, ¿no? En Windows 10 un poco que ya nos hemos olvidado de eso, porque Windows 10 tiene pues emuladores de controladores, ¿no? Tiene emuladores, ¿no? Pues cuando tú cheques la máquina, ¿no? Controlador de video, controlador genérico de Windows 10, ¿no? Controlador de red, entonces, pero no es para optimizar, para utilizar el hardware que disponemos, es recomendable instalar pues los controladores. Después de instalar el Windows Server, siempre te va a forzar a crear un usuario administrador. Entonces necesario agregar la contraseña. Creen cualquier contraseña, ¿no? Que ustedes dispongan. Ahí está. Entonces has creado, o sea, estás ingresando con el usuario administrador, ¿ya? El sistema operativo. En un ambiente de trabajo, en una administración real, siempre el administrador de red, al momento de instalar, él ya tiene registrado o en una lista los distintos usuarios que va a crear y los permisos que van a darle. Puede crear usuarios en modo estándar o puede crear usuarios en modo administrador. Los usuarios en modo estándar pueden verificar, chequear los servicios, pero no pueden instalar ni modificar nada en el servicio. Los usuarios en modo administrador pueden hacer todo lo que hacen los usuarios estándar, pero además de eso pueden desinstalar o instalar, cortar servicios, ¿ya? Normalmente en un campo de trabajo real lo que se hacía ya era esto, toda esta información ya se tenía hecho. Entonces los administradores de la red, de la arquitectura de la red, se encargaban de quiénes van a manejar la red, ¿no?
Bueno, tal usuario, el usuario Américo va a encargarse del servidor web, entonces hay que dar acceso solamente al servidor web. ¿Qué tipo de administrador va a ser? A él solamente va a chequear los servicios. Entonces un usuario estándar. No, él puede crear servicios. Un usuario, un administrador, ¿no? Siempre es recomendable trabajar así porque también para futuras auditorías te permiten verificar, pues, ¿no?, qué usuario hizo tal cosa. Muy bien. Por defecto tiene esto, ¿no? Lo primero que debemos hacer, voy a cerrar todo, ¿no? Como decía, es instalar los drivers. Supuestamente aquel equipo no tiene drive. Entonces VMware simula la instalación con esto, ¿no? Install VMware Tools. Entonces va a simular, ¿no? O sea, va a simular que crea un disco, una lectora DVD. Ahí está. A pesar que mi máquina real no lo tiene. Y en esa lectora DVD hemos insertado para instalar los drivers de la máquina, ¿no? Está simulando, obviamente, ¿no? Es una simulación, pero es lo que se hiciera en un ambiente real, ¿no? Instalar los drivers. Ahí está. Vamos a ejecutar entonces. Y comienza a instalarse los drivers, ¿no? ¿Cuáles son los drivers por defecto que se prioriza? Si es una interfaz gráfica, el controlador de video, ¿no? Si utiliza una tarjeta gráfica, su controlador. Muy bien. Bueno, es instalar simplemente. Y cuando ustedes hagan esto, ¿no?, lo que van a notar, ¿no?, lo que van a notar ustedes, ¿qué pasó acá? Bueno, cuando ustedes hagan esto, lo que van a notar es que la pantalla se va a hacer grande, ¿no? Va a hacerse grande. Profe, ¿por qué no te instala? Bueno, no, en mi caso no se instala porque yo tengo en realidad una tarjeta gráfica con AMD, entonces necesito el drive de esa tarjeta gráfica e ingresarlo dentro de la máquina virtual para poder instalarlo, ¿ya? Si ustedes estarían utilizando la tarjeta gráfica incluida en el CPU, que creo que la mayoría de ustedes, ya en ese caso hicieran eso y de automático la pantalla, o sea, el sistema operativo coparía toda la pantalla, ¿ya? Para ser más exacto, mi gráfica es una AMD, una RTX 5500 XT, ¿no? La versión de 8 GB de RAM, VRAM. La había elegido porque es la que tiene mayor salida de video, ¿no? Tiene 4 salidas para 4 monitores. Yo aprovecho los 4. Muy bien. Hasta acá alguna consulta.